Bien, vamos ahora a hablar del tema de la deriva genética, un tema muy importante en la genética de poblaciones y, por lo tanto, en la evolución biológica. Recordemos que el modelo de Hardy-Weinberg, que trabajamos recientemente, incluye una serie de asunciones, un tipo de organismos diploides, de reproducción sexuada, las generaciones no se solapan, los apareamientos son al azar, la población es de tamaño infinito, y además es una población cerrada, no tiene migración, está cerrada también a la mutación, y las variantes que hay son neutras, no hay selección natural. Además, las frecuencias alélicas no difieren entre los sexos, o sea que en poblaciones ya están repartidos equitativamente los alelos entre los sexos. Ahora bien, vamos a focalizarnos en esta función de la población de tamaño infinito, y ya vimos que en estas condiciones hay un equilibrio estable. Las frecuencias alélicas determinan las frecuencias genotípicas, que determinan las frecuencias alélicas, que determinan las frecuencias genotípicas, y las clases de frecuencias correspondientes no varían de una generación a otra, o sea que no hay evolución. Apenas removemos esta función de la población de tamaño infinito, aparece un fenómeno que llamamos deriva genética, y es una evolución sin selección natural, porque todavía no cambiamos esta otra asunción. Y es una evolución que se queda corta, porque como no hay mutación, solamente podemos resolver o seguir el destino de las variantes que ya existen en la población. Para volver a nutrir el proceso con nueva variación, precisamos mutación, cosa que haremos un poquito más adelante. Bien, entonces en lugar de infinitos individuos e infinitos alelos, tenemos un número n, cualquiera, positivo, menos que infinito, de individuos diploides, o sea, 2n alelos. Apenas hacemos esta movida, aparecen lo que podemos llamar efectos de muestreo de una generación a la siguiente. Ya tenemos que pensar en cómo se ocupan los lugares disponibles, los 2n alelos de la generación siguiente a partir de la generación actual. Por eso vimos que aparece un efecto de muestreo. Cómo se hace ese muestreo determina las características y el ritmo de cambio en las poblaciones. Ocurre, por lo menos potencialmente, cambio de las frecuencias alélicas, de cómo están representados los alelos de una generación a otra. Un caso particular es que no cambien esas frecuencias, pero más tarde o más temprano van a cambiar, como veremos. ¿Sí? Pero este cambio, al no haber selección, ocurre simplemente al azar. Recordemos que en una población tenemos los organismos en fase diploide o organísmica. Un genoma diploide tiene pares de alelos en los autosomas, y una fase gamética donde cada gameto porta una sola copia, una sola versión de esos alelos que tiene el organismo que los genera. Y de una generación a otra los alelos se aparean para formar nuevos organismos diploides. Este es el proceso que conocemos bien esquematizado. Muy bien. Entonces, quiere decir que los efectos del azar, para tratar de entenderlos, podrían ocurrir si los gametos representan de alguna manera, potencialmente de manera desigual, a los alelos de la fase diploide. O podría ser que el muestreo ocurra en la selección de los gametos para la formación, en la elección, para ser más preciso, de los gametos para formar organismos diploides. ¿Sí? Pensamos que la formación de los gametos, si son alelos neutrales, es balanceada, y además hay una superabundancia de gametos. Quiere decir que los gametos son superabundantes y reflejan fielmente las frecuencias de los alelos en la generación parental. En cambio, a la hora de formar individuos diploides, ni hablar si pensamos que estos individuos van a tener que llegar a la edad reproductiva, tenemos un número mucho más acotado, el mismo que en la generación anterior, ¿sí? A nivel de individuos diploides, y por tanto aquí hay oportunidades de muestreo de alelos de una generación a la siguiente. El efecto de muestreo entonces lo vamos a simplificar para focalizarnos en su aspecto esencial, que es la oportunidad de cambio de la representación de los alelos de una generación a la siguiente.
Ahora, para hacer un modelo y ver cómo funcionan las cosas, precisamos ser más precisos en cuanto a la forma de muestreo, ese muestreo que estamos imaginando al formar la colección de alelos de la generación de interés en base a la colección de alelos de la generación anterior parental que la precede. La regla que especifica el modelo de Fisher-Wright es el llamado muestreo al azar con reposición. Sabemos lo que es al azar. Elegimos uno de estos cualquiera, todos con igual probabilidad, para incorporar, digamos, el primer alelo de esta generación. Con reposición es una forma de decir que las frecuencias de los alelos aquí, la disponibilidad de los alelos no varía por el solo hecho que haber muestreado primero uno gris, no significa que ahora va a tener menos probabilidades de que el segundo sea gris, tampoco más. Las frecuencias, digamos, con que se muestrean estos alelos permanecen constantes para todos y cada uno de estos puntos que se van mostrando aquí. Esa es la idea. Es un modelo haploide, no porque requiera que los organismos sean haploides, sino simplemente porque el proceso que estamos intentando describir se basa en muestreo de alelos, sin importar cómo se combinan en organismos diploides, o ni siquiera si se combinan en organismos diploides o son sistemas haploides o uniparentales. Elegimos esta forma haploide porque es mucho más general y conveniente, va al punto de la cuestión, pero no porque excluya que el sistema, que el locus de interés sea diploide. Un detalle importante de la forma como vamos a seguir este proceso, que es arbitrario pero importante, es que como estamos contando alelos y para mantener la referencia a un sistema diploide autosómico, que no es necesaria pero que es posible, vamos a contar 2 alelos por locus. O sea que nuestro conteo de alelos es 2n, siendo n el número de individuos diploides. Si queremos contar de otra manera, contar n alelos, bueno, simplemente es un factor de 2 que tenemos que sacar de todos nuestros conteos. Pero no deja de ser un número, el número de alelos de la población. Este modelo incorpora el efecto de la deriva, simplemente al reconocer que las poblaciones son finitas y por tanto la colección de alelos de una generación no tiene por qué representar fielmente y exactamente la colección de alelos de la generación precedente. Y esto ocurre generación tras generación. Quiere decir que si parto de la frecuencia de un alelo cualquiera, llamémosle P1, en el tiempo 0, esa frecuencia puede quedar igual o fluctuar hacia arriba o hacia abajo en la siguiente generación. La nueva frecuencia es la que voy a usar para muestrear a ese alelo, o a los alelos en general, en la generación siguiente, y así sucesivamente. Quiere decir que una forma de trazar el proceso es seguir los valores de las frecuencias de uno o varios alelos, como queramos, a lo largo del tiempo. Van a ir fluctuando al azar. En este modelo, la población tiene un tamaño constante, o sea que n no varía, es un valor constante, distinto de infinito, y 2n tampoco varía, es otro valor constante, el doble. Muy bien. Estamos acá repitiendo y resumiendo las cosas que hemos dicho, para que queden claras, ¿sí? Y recordar que esto es un proceso de evolución sin selección, algo que desarrollaron Sobel-Wright, uno de los que da nombre al modelo, junto con Ronald Fisher, y alguien que va a ser importante más adelante en el curso, que es Moto Kimura, uno de los fundadores de la teoría neutral de la evolución, que es evolución sin selección, o por lo menos sin selección positiva, como veremos más adelante. Bien. Vamos a hacer este modelado en 2 etapas. Una muy laboriosa, que es por enumeración, por conteo de posibilidades. Eso es trabajoso, es pesado, pero nos da una primera aproximación y más intuitiva. Y después generalizaremos con una distribución conocida que es la distribución binomial, que lo que nos permite es liberarnos de todo este trazado laborioso de detalles y obtener los resultados rápida y eficientemente. Es una formalización de lo que haremos acá en forma más casera, ¿sí? Entonces, empezamos con un punto cualquiera y para que la parte laboriosa sea sencilla, elegimos una población muy, muy pequeña, con solamente 4 alelos. En concreto,
3 de un tipo A grande y 1 de tipo A chica. Entonces, el muestreo de azar con reposición parte de que la probabilidad de que un alelo cualquiera, que es muestreado para la siguiente generación, sea de tipo A grande, es 0,75, es su frecuencia en la población parental, y la probabilidad de que se muestre, de que un alelo cualquiera sea de tipo chica, es el complemento, 0,25. Ese es el punto de partida, en tiempo cero. La segunda generación, la siguiente, en este ejemplo tan sencillo, solamente puede tener 5 conformaciones. Puede estar formada por 4 A grandes, o por 3 A grandes, o por 2 A grandes, o por 1 A grande, o por 0 A grandes. Como el total tiene que ser 4, para 4 A grandes, sí, eso significa que el número de A chicas es 0, para 3 A grandes es 1, para 2 A grandes es 2, y así sucesivamente. El número de grises es el complemento del número de rojos, ¿sí? Para que sumen 4. Bien, todos estos son resultados posibles. Es decir, yo puedo mostrar 4 alelos con esta frecuencia de punto de partida y terminar con 4 rojos, o con 4 grises, o cualquier resultado intermedio. Pero no todos son igualmente probables. Ahora vamos a ver cuáles son esas probabilidades. Primero los arreglos posibles, las formas que tenemos de llegar a un resultado individual, ¿sí? Por ejemplo, eso lo hago con este esquema de bifurcaciones, donde para el primer alelo puedo muestrear A grande o A chica. Noten que aquí no me preocupan las probabilidades, sino los posibles resultados de los eventos. Para cada uno de estos casos, de vuelta en el segundo alelo que muestré, independientemente del anterior, puedo tener A grande o A chica, y eso se repite acá abajo, porque vale igual para en el caso que me haya tocado A chica en la primera tirada. Para cualquiera de estos 4 resultados, en cada uno tengo de vuelta para el tercer alelo, que puede ser A grande o A chica, y para cada uno de esos 8 resultados tengo de vuelta la probabilidad de que el siguiente sea A grande o A chica. Ahora, de estos 16 arreglos, podemos ver que uno solo, A grande, A grande, A grande, A grande, este camino, si quieren, me produce 4 A grandes. Simétricamente, en el lado opuesto, A chica, A chica, A chica, A chica, me produce un solo arreglo con 4 A chicas y ninguna grande. Los otros casos intermedios, de frecuencias intermedias, reúnen más arreglos. Lo pueden recorrer, no lo vamos a hacer, pero para tener 3 A grandes y una A chica, tengo 4 opciones, porque la A chica puede ser la primera que elija, en cuyo caso las 3 siguientes tienen que ser A grande, o puede ser la segunda, en cuyo caso la primera tiene que ser A grande, y las 2 que le sigan tienen que ser A grande. Hay 4 opciones para llegar a este arreglo. El arreglo con 2 y 2, hay 6 arreglos de ese tipo que terminan siendo 2 y 2, con distintos órdenes, pero 2 y 2, y este es el resultado acumulado. Entonces vemos que cada una de las combinaciones tiene distintas probabilidades asociadas, hay distintas formas de llegar a una combinación, en números distintos. Para un resultado global tenemos que combinar esto que acabamos de obtener con el hecho de que en cada caso A grande tiene 3 veces más chance de salir que A chica. Estos son caminos, pero no son equiprobables. Así que tenemos que combinar esto con las frecuencias de los alelos que nos dan las probabilidades de caer de este lado o de este lado en cualquier bifurcación. Entonces, combinando tenemos que para tener 4 A grandes, hay una sola forma de hacerlo, es que todos sean A grandes. El primero con probabilidad P, el segundo con probabilidad P, el tercero con probabilidad P y el cuarto con probabilidad P. Son probabilidades independientes, las puedo combinar, así que me queda P a la 4. Esto me dice que partiendo en la generación precedente de 3 alelos rojos, la probabilidad de que en la siguiente sean 4, todos idénticos, es de un 32%, redondeando. Para obtener 3 A grande y una A chica, tengo que hacer lo siguiente. Primero, quiero ver con qué probabilidad obtengo un arreglo de estas características. Esa probabilidad es P por P por P por Q, y sabemos que tenemos
4 arreglos que terminan con ese resultado. De vuelta, los 4 arreglos son cuando la chica está en el primer casillero, en el segundo casillero, en el tercero o en el cuarto. Así que me queda 4 veces P al cubo por Q, o lo que es lo mismo, 4 veces P al cubo por 1 menos P. Ese resultado, que por cierto es la probabilidad de quedar igual, con 3 alelos rojos y 1 gris, ese resultado agrupado es de un 42%. ¿Sí? Fíjense, tengo 42% de quedar igual, 32% de ganar un alelo rojo, y las demás probabilidades son las que siguen por acá. Les hago notar que los dos resultados del otro extremo son totalmente simétricos. Es Q a la 4 en lugar de P a la 4, y acá es 4P Q a la 3 en lugar de 4P al cubo por Q. Son simétricos, ¿sí? Y varía el resultado neto porque P y Q no son iguales, ¿de acuerdo? La suma de todas las probabilidades, si no dejamos afuera ninguna posibilidad, tiene que ser 1, y acá lo verificamos. Muy bien. Esto es lo mismo repetido para que quede claro, dicho de otra manera. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo generalizamos esta cuestión. Y para generalizarlo usamos la distribución binomial, ¿sí? Donde precisamos 2 valores de referencia. Precisamos las frecuencias iniciales de los alelos, pero en un sistema como este con 2 alelos hay una frecuencia que es P, porque Q es simplemente 1 menos P. Así que hay un parámetro de ese tipo. ¿Sí? Y precisamos también saber el tamaño de la población. ¿Sí? Nosotros usamos en el ejemplo anterior 4 alelos, o sea, 2n igual 4, pero vamos a generalizarlo como 2n. Entonces, en la ecuación, más allá de los detalles, tenemos P, 1 menos P, que es el complemento, a veces le decimos Q, y 2n. Y I es un índice que vamos a ver enseguida cómo varía. Vamos a definir a P sub I como la probabilidad de observar I copias del alelo de referencia, el alelo A grande en nuestro esquema, aquel cuya frecuencia es P, ¿sí? En una muestra de 2n alelos, cuando la frecuencia inicial, o sea, en la generación de la cual muestreamos, es P. Y esa probabilidad es el resultado de combinar varias cosas. Esto es una versión general de lo que hicimos por enumeración en las diapositivas anteriores, fíjense. Tenemos P a la I, que es para un arreglo determinado la probabilidad de muestrear I copias del alelo A grande, por 1 menos P a 2n menos I, o sea que el resto de las copias sean de tipo A chica. Noten que 2n menos I más I da el total, que es 2n. ¿Sí? Y esto es la probabilidad de un arreglo individual con I copias del alelo A grande y 2n menos I copias del alelo A chica. Pero sabemos que hay un cierto número de arreglos que llegan a este mismo resultado global, y eso se obtiene con este coeficiente binomial, que es combinaciones de 2n alelos tomados de ahí. Si ustedes sustituyen acá, en este coeficiente binomial, por los valores que teníamos antes, que eran 4 para 2n, y para cada uno de los valores de i, desde 0 hasta 4, van a ver que estos dan el número de combinaciones que enumeramos antes para el caso particular que usamos como ejemplo. ¿Está bien? Y entonces, ¿y qué valores puede tomar? Bueno, puedo terminar con 0 copias del alelo grande, 1 copia del alelo grande, 2 copias del alelo grande, hasta 2n. Son enteros, pues son números de alelos, son números redondos, de 0 al total, que es 2n. Bien, entonces, si aplican esta ecuación para el caso anterior, tendrían que recuperar exactamente los mismos resultados, como debe ser. Aquí sacamos un ejemplo donde, con un programa que se llama R, corrido en el entorno de RStudio, algo que ustedes van a estar utilizando en el práctico a partir del día de mañana, hicimos unos cálculos, le pedimos a la binomial que nos dijera cuál es la probabilidad
de observar ciertos resultados, ¿sí? Las frecuencias, con un punto de partida que son 30% del alelo A grande y un 2n de 10. ¿Sí? Entonces, los resultados posibles son que en la siguiente generación me quede con 0 alelos A grande, 1 alelo A grande, 2, 3, 4, hasta 10. Hay 11 resultados posibles. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta gráfica lo que me dice es que la probabilidad de mantener exactamente el mismo número de alelos 3 en la siguiente generación es algo más del 25%. La probabilidad de obtener 2 alelos es algo menos del 25%. La probabilidad de que haya un solo alelo es 12%. Más o menos la probabilidad de que haya 0 alelos es menos del 5%. Y del mismo modo, en torno a este máximo, decae en la dirección opuesta, y cuanto más lejos estamos del número, del punto de partida, más improbable es obtener ese resultado. Es decir, los saltos son todos posibles, pero cuanto más grande el salto, menos probable es que ocurra. Esa es la distribución. ¿Está claro? Quiere decir que podemos calcular esto para cualquier valor. 2n puede ser 1000, y con la misma ecuación puedo calcular todos los resultados posibles en una generación. Si quiero hacerlo en muchas generaciones, lo hago a la vista del resultado, el P de la siguiente generación, hago el mismo cálculo. A la vista del resultado, el P de la siguiente generación, hago el mismo cálculo, y así. Vamos a pasar ahora a simular, precisamente con la binomial, este proceso de cambio de frecuencias aléricas al azar, siguiendo la regla del modelo de Fisher-Wright, que es el cambio por muestreo al azar con reposición. De vuelta, en cada generación muestreo al azar con reposición a partir de la generación precedente, en la cual tengo un valor fijo de P. Mi muestra puede mantener ese valor de P o puede subirlo o bajarlo. En función de ese nuevo valor, voy a hacer el muestreo de la siguiente generación y así sucesivamente. Tenemos varias formas de hacerlo. Hay un programa que se llama Aprender Genética de Poblaciones, traducido del inglés, aquí, que tiene una interfase en la web. Este mismo programa se puede trabajar directamente con su código usando R o RStudio. Y también tenemos otros muchos simuladores. Acá elegí uno que vamos a usar en un momento para hacer algunas simulaciones visuales y después hacernos una idea intuitiva de cómo funciona el proceso. Vamos a hacer algunas simulaciones del proceso de deriva genética, guiado por la binomial, que aplicamos en cada generación, como dijimos, en esta interfase en la web, PopGen Simulator. ¿Tá? Y en primer lugar, vamos a ver un poquito los parámetros que vamos a usar. ¿Sí? Vamos a usar 500 generaciones, acá en el eje horizontal, o sea que vamos a hacer esas simulaciones con 500 veces. La primera, fijamos el valor de P, usamos el valor de P para la segunda, usamos el nuevo valor de P para la tercera, y en la gráfica vamos a trazar cómo fluctúa ese valor de P de una generación a la siguiente. Como es un proceso aleatorio, esas fluctuaciones van a ser al azar, no sin reglas, sino con las reglas del azar definidas por la binomial, en este caso. ¿Sí? Vamos a empezar con una frecuencia de 50%. Cualquiera de estas cosas se puede modificar y ustedes pueden hacerlo libremente porque esto es acceso libre. La población es finita y la marqué aquí en 200 individuos, 400 genes o alelos si ustedes quieren. Y vamos a marcar una generación. Tengo la pantalla marcada para que quede todo a la vista. Así que esperamos que partimos de por acá, 50%, y la gráfica tendría que moverse al ritmo de la deriva genética, ¿sí? Y decirnos si la frecuencia de ese alelo marcador o de referencia A grande se mantiene igual, sube o baja en cada generación. Esa es la trayectoria de la población que estamos simulando en cada caso. Pido que se genere una gráfica, vamos a ver qué pinta tiene, ¿sí? Y vemos que en estas 500 generaciones el punto de partida fue 50%, y ese valor fue fluctuando al azar generación tras generación. La trayectoria en rojo entonces me dice cómo fue oscilando al azar la frecuencia de este alelo en la población en esta simulación. ¿Sí? Noten, por cierto, que si estoy, por ejemplo, acá, voy a elegir otro punto acá, donde la frecuencia es 0.62 y monedas, ¿sí? Aplico la binomial con esta probabilidad en el tiempo t para saber o simular
una realización posible para el tiempo t más 1. Del mismo modo que al comienzo, arranqué con un valor de p de 0.5 exactamente. Para cualquier generación, lo que importa es la frecuencia del alelo y cómo la uso aplicando la binomial para muestrear los alelos de la generación siguiente. Por eso la trayectoria, lo que vas a observar en este punto, depende de dos cosas: de cómo era la frecuencia en el punto anterior y de cómo el azar me movió en esta dirección cuando pudo haberme movido en otra, y en esta magnitud cuando la magnitud pudo haber sido menor, pudo haber sido 0, sin cambios, o mayor que la que estoy observando acá. Puede haber saltos, como podemos ver de repente en algunos de estos. Estos son varias generaciones, está todo comprimido porque el total son 500. Pero podría haber un salto grande, pero en general hay una dependencia, por supuesto, del valor de P en el tiempo t, depende, es una fluctuación al azar, del valor de P en el tiempo t-1, para cada uno de los puntos y para toda la gráfica, por lo tanto. Si agrego otra línea, la voy a hacer con las mismas reglas, partiendo del mismo punto para ver qué pasa. Esa otra población también fluctúa al azar, pero en una trayectoria distinta de la anterior. Son dos realizaciones, dos trayectorias de un proceso que es el mismo, solamente que es aleatorio, y por tanto puede variar, según las reglas de la binomial, de una generación a la siguiente. Acá una tercera, acá una cuarta, y así pueden divertirse haciendo todas las que quieran. Ahora, voy a cambiar esto y voy a ir a verificar las condiciones, ¿sí? Ven que la población es de 200 individuos, la voy a bajar a 50. Sigo siendo una simulación, ¿sí? A ver si me permite limpiar esto, o lo hace solo, lo hace solo. Aquí tengo una simulación. Bajé la población, el tamaño de la población a 50, y noten cómo, en este caso, la trayectoria al azar se precipitó hacia el 0 muy rápidamente. Acá tengo otra, acá tengo otra. Ahora empezar en este caso subió hasta llegar al 100%, ¿sí? Que son 100 alelos, 50 individuos, ¿sí? Puedo agregar, como en el caso anterior, distintas trayectorias para ver qué pasa. Y cada una hace lo suyo, pero notamos que las oscilaciones son más marcadas que en el caso anterior. Simplemente porque en este caso puse poblaciones de menor tamaño. Las fluctuaciones relativas al tamaño de la población son de más impacto cuando la población es más pequeña. Para verificar eso, voy a volver a un tamaño poblacional más grande, acá, ¿sí? Lo puedo hacer con esta barrita, algo cercano a 1000. Ahí estoy. Creo que lo puedo poner a mano acá, para que quede en un número redondo, y voy a repetir este proceso con 1000 individuos. Ven que las fluctuaciones son más atenuadas. Sigue siendo azar, pero es un azar moderado, porque el tamaño de la población es mucho mayor. Y ahora voy a hacerlo agregando gráficas, superponiéndolas. Hay fluctuaciones al azar, incluso puedo llegar si repito esto, puedo llegar a alguna en que desaparezca el alelo o se fije, llegue al 100%, pero las probabilidades de que eso ocurra en un tiempo acotado de 500 generaciones, bueno, esta quedó cerquita, ¿no? Son menores que si aumento el tamaño poblacional. En algún momento va a pasar si sigo con persistencia. La otra opción que tengo es alargar el tiempo para ver que más tarde o más temprano eso va a ocurrir. Tenemos visualizado esto con 1000 individuos, lo voy a hacer ahora con un número pequeño de vuelta, para que volver a fijar el concepto. Lo voy a hacer con 100. Se ven que las fluctuaciones son más grandes, y eso no es casualidad, porque si agrego líneas, noto que son sistemáticamente más grandes, no es que la primera fue mala suerte. Y acá, en este caso, estoy llegando a la fijación o a la eliminación del alelo con una probabilidad mayor que en las gráficas anteriores. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones para terminar este bloque, y después seguimos con el resto del tema. Notamos que los cambios de las frecuencias de una generación a otra son aleatorios en magnitud, pueden ser más grandes o más chicos, en una generación, o en cada generación, y en signo. Puedes subir o bajar la frecuencia, y naturalmente puede quedar igual que como estaba en una generación particular. A la larga o a la corta va a cambiar. Las propiedades, las condiciones en que ocurre esto, están definidas por la distribución binomial.
Aleatorio no quiere decir sin reglas, son las reglas de los procesos aleatorios. No es un proceso determinista. Los efectos acumulados a corto plazo son erráticos. Si estoy en un punto con una frecuencia determinada, no puedo saber si la frecuencia va a caer igual, va a subir o va a bajar. Puedo saber con qué probabilidades va a moverse en cierta dirección hacia cierto valor u otro, pero no puedo saberlo con certeza. Así es el azar. A largo plazo, sin embargo, solamente puedo perder variantes, y esto lo voy a razonar de la siguiente manera. En primer lugar, si tengo un número determinado de clases alélicas y no tengo mutación, puedo perder algún alelo o clase alélica, pero no puedo ganar ninguno porque no hay una fuente para recuperar esa variación. Si arranco con 2 alelos, puedo caer en 2, cuando las frecuencias, los valores de peso son intermedios, pero cuando llego a 1, tengo 100% del alelo a grande. No puedo volver a frecuencias menores. Cuando llego a 0, tengo 0% del alelo grande. No puedo volver a frecuencias mayores. Es decir, que a largo plazo la variabilidad se reduce. Y si no se redujo en 100 generaciones, se reducirá en las siguientes 100, o en las siguientes 100, etcétera, etcétera. El ritmo de esa reducción depende, o es función inversa, del tamaño poblacional. Por eso las poblaciones pequeñas tienen fluctuaciones proporcionalmente más marcadas que las poblaciones grandes. Y eso también está determinado por la binomial. Y lo vemos en las simulaciones. Al modificar el tamaño poblacional, vemos cómo responde el sistema. En promedio tiene que pasar un cierto número de generaciones del orden de n, o 2n, no importa, es un orden de magnitud, para observar un cambio apreciable en las frecuencias alélicas. Por eso, si voy a hacer simulaciones con 5 alelos, seguramente la grafiquita esa con 500 generaciones es excesiva. Se van a extinguir los alelos o a fijar mucho antes en promedio. 500 generaciones está pensado en forma razonable para algo parecido a 500. Lo puedo poner 1000, puedo poner 100, pero si pongo 1.000.000 de individuos, no voy a ver ninguna modificación. Y si pongo 3 individuos, tengo demasiado tiempo para algo que ocurre mucho más rápidamente. Ese es el punto. Ahora vamos a tratar de calcular en promedio cuál es la pérdida o reducción de heterozigosicidad que esperamos. Esto es una regla, al ser un promedio es un valor fijo, determinista, pero que en cada trayectoria se puede realizar o no al azar, como vimos en las simulaciones que acabamos de correr. ¿Sí? Vamos a definir heterocigosidad, puesto que el modelo es haploide y no requiere que haya ni siquiera heterocigotas, ¿sí? Simplemente como la probabilidad de que 2 alelos cualesquiera, tomados al azar en la población, sean diferentes. Que uno sea grande y el otro sea chica. O si tengo 8 alelos, que uno sea de un tipo y otro de cualquiera de los otros 7. ¿Está bien? Esa es la definición que podemos aplicar a sistemas diploides, por supuesto, pero también podemos aplicar a sistemas haploides, uniparentales, no importa ahí si es ADN mitocondrial, si es un sistema diploide autosómico, si son bacterias, cualquiera sea el caso, podemos aplicar este modelo haploide. Y esta definición. Con este modelo de Fisher-Wright vamos a ver lo siguiente. Fíjense, el valor de la heterocigosidad definida así, D acá significa deriva, es innecesaria este subíndice, esta etiqueta, pero la pongo porque H es una inicial usada o usada para heterocigosidad y depende del contexto que significa. Entonces estoy etiquetando como H en el contexto del estudio de la deriva genética. ¿Sí? Entonces, HD sub 0 es la heterocigosidad inicial. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de tener, mostrando al azar la generación 0, 2 alelos y que esos alelos sean distintos por estado? Por ejemplo, una grande y una chica. Lo que vamos a visualizar es que esa probabilidad depende del tamaño de la población. La heterocigosidad inicial, cualquiera sea, va a ser modificada, va a tener una quita que es proporcional al inverso del tamaño poblacional, en concreto. Este es un momento en el cual comúnmente usamos el pizarrón, no lo voy a intentar hacer ahora en este sistema virtual, pero la idea es la siguiente. Imagínense que tengo una colección de alelos, lo imagino acá como una fila de pelotitas, parte de los cuales son de tipo A grande y parte de los cuales son de tipo A chica. O más en general, tengo una colección con distintos tipos de clases alélicas con sus respectivas frecuencias.
Bien. Si tomo en la siguiente generación, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad que dos alelos cualesquiera sean idénticos porque son copias de un único alelo en la generación anterior? Voy a intentar hacer eso acá, dibujando sobre el PowerPoint, que es algo no muy recomendable para hacerlo en vivo, pero voy a copiar y pegar estos alelos, mis alelos, para razonar sobre ello. La pregunta que estoy haciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que dos alelos, estos dos de acá de la derecha, muestrados en la generación 1, sean copias idénticas de un mismo alelo individual, no de la clase alélica, de ese alelo en particular, de la generación precedente? ¿Sí? Bien. Si los dos alelos son dos copias del mismo alelo individual de la generación precedente, o sea, se muestró este alelo al azar con reposición dos veces, necesariamente son idénticos, porque no hay mutación en este sistema, no pudieron haber cambiado, tienen que ser iguales a el alelo parental. ¿Y cuál es la probabilidad en el otro caso, si estos dos alelos, o sea que lo estoy diciendo que esto ocurre con una probabilidad que puedo saber, y lo voy a poner acá, esto ocurre con una probabilidad de 1 sobre 2n. Y esto es así. Muestré un alelo, y como todos los alelos de la generación anterior, que son 2n, tienen probabilidad idéntica de ser muestreados, esa probabilidad es 1 en 2n. Voy a mostrar el otro alelo, el segundo de mi muestra de 2, ¿sí? Y puede provenir de cualquiera de los otros alelos de la generación precedente con igual probabilidad, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que provenga exactamente de este único, que es el papá de este, digamos así, es 1 en 2n, porque este es uno de los posibles, y hay 2n posibles, y son todos igualmente posibles. Así que la probabilidad de que esto no ocurra, de que sean de distintos alelos parentales, es 1 menos 1 sobre 2n. ¿Sí? Ahora, si son ¿cuál es la heterozigosicidad de la población? Es, para los alelos que no provienen de un mismo ancestro, esa heterozigosicidad es igual al muestreo tomado de la generación previa, o sea, H sub 0. Pero con probabilidad 1 sobre 2n, los alelos son idénticos por descendencia, por ser copias del alelo ancestral. Entonces, la heterozigosicidad es H sub 0 menos una quita de 1 sobre 2n en cada generación. Proporcional a la existente, le saco una fracción 1 sobre 2n. Me queda entonces que h sub 1 es h sub 0 menos una quita que es h sub 0 menos una quita que es h sub 0 multiplicado por 1 sobre 2n. Esta quita es el resultado de la probabilidad de que dos alelos cualesquiera sean idénticos por descendencia en la generación anterior, sean descendientes directos de un único alelo en la generación precedente. ¿Y qué pasa con la generación 2? Y bueno, es lo mismo, es la heterozigosicidad de la generación 1, acá en este producto, menos la heterozigosicidad de la generación 1 multiplicada por el inverso de 2n, que es la nueva quita proporcional de heterozigosicidad. Esto es una ecuación recurrente, y al final la heterozigosicidad esperada, promedio, en la generación t, es la heterozigosicidad inicial por 1 menos 1 sobre 2n a la t, porque esta recurrencia se aplica t veces, una por cada generación. ¿Sí? Este 1 sobre 2n es el ritmo promedio de pérdida de heterozigosicidad por deriva genética. Lo llamamos muy informalmente, porque esto no tiene lugar en los libros de texto, una especie de coeficiente informal para uso interno nuestro de deriva. ¿De acuerdo? Y noten que es el inverso del tamaño de la población. El término heterozigosicidad se usa en distintos contextos. Por ejemplo, en el modelo Hardy-Weinberg, ¿sí?
decimos la heterocigosidad esperada, o la heterocigosidad bajo Hardy-Weinberg, es la frecuencia esperada de heterocigotas. Y la heterocigosidad observada es la frecuencia observada de heterocigotas en la muestra o en la población. ¿Sí? Esto es válido para sistemas diploides. ¿Sí? Y recuerden que la heterocigosidad esperada es la probabilidad de observar heterocigotas, que es la probabilidad de que dos alelos en un individuo diploide sean distintos por estado. Por eso el H tiene que ver con las dos cosas en un sistema diploide, con lo que dijimos antes y con lo que decimos ahora. Pero H en el contexto de la deriva se puede aplicar para sistemas haploides. Por supuesto no hay heterocigotas, pero hay heterocigosidad. ¿Sí? Esto está escrito acá para que lo tengan en la diapositiva. La heterocigosidad, por supuesto, es una medida de variación en la población. Hay otras medidas, pero esa es una. Podríamos decir el número de clases alélicas, el número de sitios variables por sitio en el ADN, pero la heterocigosidad es una medida de variabilidad genética, muy útil, por cierto. ¿Sí? Vamos ahora a introducir un nuevo concepto, que es el concepto del llamado tamaño efectivo, y para eso vamos a recurrir a un experimento clásico, asociado también a una simulación, ¿sí? Que tiene más de 50 años de realizado, fue a mediados del siglo pasado. Las simulaciones son así. Se hicieron 107 simulaciones para 16 individuos diploides, o sea, 32 alelos en el modelo de Ray-Fisher, usando la binomial, comenzando con una frecuencia del alelo marcador de 50%, y cada simulación, o sea, cada población virtual, se corrió durante 20 generaciones, de la 0 a la 19, y se acumularon los resultados. Esas trayectorias de nuestras simulaciones, hechas 107 veces con estos parámetros que tenemos definidos acá. Y por otro lado, alguien se tomó el trabajo de hacer lo mismo, pero experimentalmente, con 107 poblaciones reales de Drosophila, 8 machos y 8 hembras, inicialmente todos heterocigotas, para tener una frecuencia del 50%, en moscas de la fruta. El alelo en cuestión no se llama grande, se llama BW75, porque es algo que puede ser trazado en sus frecuencias en forma empírica. ¿Sí? Entonces, son las mismas condiciones, pero unas son simulaciones y otras son poblaciones reales. Son drosófilas. ¿Sí? Y en los dos casos vamos a trazar la pérdida promediado entre las 107 poblaciones de heterocigosidad en cada generación. ¿Sí? En el punto de partida, la heterocigosidad es 2pq, ¿sí? O sea, 2 por 0.5 por 0.5, 50%. Y va decayendo en promedio al promediar el valor de H en cada generación para las 107 poblaciones. ¿Sí? En el camino algunas individualmente pueden subir o bajar las frecuencias y con ellas modificarse las heterocigosidades calculadas, que son las esperadas, por cierto. Son los 2pq en cada momento. Pero en promedio, la tendencia es a la pérdida, porque ganar no se puede en promedio. ¿Sí? Hay poblaciones que van a pasar a ser monomórficas para uno u otro alelo, y la heterocigosidad de esas poblaciones pasa a ser 0 y no vuelve a subir. Las intermedias pueden fluctuar, pero las que llegan al tope o al piso, 0 o 100%, no se mueven de ahí. Esos son estados absorbentes de la distribución binomial. Acá tenemos los resultados acumulados. Tenemos los puntos, ¿sí? Son la heterocigosidad promediada, o sea, observada en promedio en las poblaciones. Empieza en 50%, el 2pq cuando p es igual a 0.5, y fluctúa al azar de una generación a otra, ¿sí? Pero a la larga lo que sucede es que va a descender o a caer con una cierta pendiente, con una cierta curva. ¿Sí? Sabemos que son 16 moscas, 32 alelos, 2n igual 32. Y esta es la curva teórica esperada por la binomial, bajo el modelo de Fisher-Wright, para 16 individuos, o más concretamente para 32 alelos. Esta otra es la curva teórica si la población tuviese 9 moscas, 4,5 de cada sexo, ¿sí? O sea, 18 alelos. Evidentemente, la población real pierde heterocigosidad en promedio a un ritmo mucho mayor del que debería si se hubiera aprendido y hubiera aplicado las reglas del modelo binomial de Fisher-Wright. ¿Sí?
Este 9 es un número aproximado, pero ven que ajusta mucho mejor que el 16, que es lo que importa. Decimos que el tamaño efectivo de esta población, y ahora veremos qué significa, es de 9 individuos, o 18 aletas. Esto significa que el ritmo de pérdida de heterozigosicidad promedio de estas poblaciones es equivalente, de estas poblaciones reales, de moscas, es equivalente al de una población ideal de tipo Fisher-Wright, que se aprendió de memoria binomial y la aplica, pero no de 16 individuos, sino de 9. Ese es el tamaño efectivo. A los efectos de entender con qué ritmo decae la heterocigosidad, el tamaño de la población es 9. Aunque hay 16 moscas todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, las moscas seguramente no se aparean al azar, no reparten igualmente el éxito reproductivo, tienen sus quisquillosidades reproductivas, y todo eso hace que el comportamiento real es como si fuera una población menor. ¿Sí? Y eso le llamamos tamaño efectivo. Es el número que aproxima la realidad al modelo. ¿De acuerdo? Normalmente el tamaño, como aquí, es el tamaño efectivo, es menor, en mucho o en poco, a el tamaño censal, al número de individuos adultos, digamos, de la población. Fíjense que, por ejemplo, si un macho solo de estas drosófilas, de las 8 que hay, ¿sí?, monopoliza la reproducción, la población tendrá 16 individuos, pero en la práctica tiene un solo macho, y ese macho aporta la mitad de los alelos de la siguiente generación, por cómo es la reproducción sexuada. ¿Sí? Quiere decir que el muestreo es mucho menos libre, porque hay, en este caso extremo, 7 individuos que no aportan nada, así que el muestreo está bloqueado a un número mucho más acotado. El tamaño efectivo no es, en ese caso, exactamente la suma de las hembras más un macho, porque las hembras siguen contribuyendo la otra mitad del acervo genético de la población. Es un número que se puede calcular. Muy bien. El tamaño poblacional efectivo, entonces, típicamente es menor que el número censal, que el conteo de individuos, aún de individuos adultos reproductivos, ¿sí? Y en particular sabemos que cuando el número de machos y de hembras es distinto, entonces, con la proporción de sexos adultos a la reproducción es distinta, el número es menor que el número censal, y podemos calcular cuál es, ¿sí? También es distinto si las poblaciones varían en el tiempo, ¿sí? Y vamos a ver cómo es el tamaño efectivo en ese caso. Fíjense que dijimos que el tamaño efectivo trata de capturar el ritmo de la deriva genética. Y creamos hace poquito, en forma informal y a puertas cerradas, un coeficiente de deriva, que tenemos por acá, que es 1 sobre 2n, el inverso del número de alelos en la población diploide. ¿Sí? Bien. Entonces, el número efectivo es el tamaño efectivo de la población. Es un promedio, pero no es un promedio directo aritmético de N1, N2, N3, N4 hasta Nt, en T generaciones, sino que es el promedio de esos coeficientes de deriva. En la generación 1, el coeficiente de deriva es 1 sobre 2n. En la generación 2, el coeficiente de deriva es 1 sobre 2n2. En la 3, 1 sobre 2n3. En la 4, 1 sobre 2n4, etc. Como el 2 es un factor común acá en el denominador, el inverso de 2n efectivo es igual a un coeficiente acá que es, bueno, si tenemos t casos, el promedio es dividiendo por t, es 1 sobre 2n1 más 1 sobre 2n2 más 1 sobre 2nt. Saco el 2, elimino el 2 acá y acá, y me queda que el tamaño efectivo contado en individuos de diploides ahora, 1 sobre ne, es 1 sobre t, que es el promedio aritmético de los inversos, y esto se llama la media armónica, ¿sí? No es la media de los tamaños poblacionales, sino es la media armónica, la media de los inversos, ¿sí? Sabemos muchas cosas de la media armónica, bueno, sabemos cómo calcularla, y sabemos que siempre es, como dice esta propiedad general, igual o menor que la media aritmética. Esta ecuación la tienen como ejercicio para calcularla, pero se puede calcular con el mismo razonamiento. ¿Cuál es la deriva en el caso de los machos y en el caso de las hembras, y cómo termina siendo la deriva combinada, promedio de la población? Esto significa, y esto lo hacemos en el pizarrón normalmente,
que si la población fluctúa, por ejemplo, voy a usar un dibujo a mano alzada acá, si la población hace esto a lo largo del tiempo, la media geométrica puede estar por acá, por el medio, pero la media armónica típicamente va a ser menor, va a estar más cerca de los mínimos que de los máximos. Esta puede ser la media armónica. Esto es importante y conocido en conservación, donde un año de muy buen tamaño poblacional aporta poco para salvar la variación genética de la población, y un año de un tamaño poblacional muy pequeño aporta mucho para perder la variación genética de la población, la pérdida de heterocigosidad. Y naturalmente lo que se perdió en alguna generación no se recupera en el corto plazo porque la mutación, en ese caso, tiene tasas muy variables, muy pequeñas. De modo que la pérdida de heterocigosidad promedio es función inversa de la media armónica del tamaño poblacional, y esa media armónica está más cerca del piso que del techo, para decirlo muy burdamente. ¿Está bien? Ese es el punto que queremos marcar. En síntesis, la deriva genética opera en todas las poblaciones, no opera en las poblaciones pequeñas solamente, por favor, aunque su efecto es más marcado en poblaciones pequeñas, al depender del tamaño efectivo o del tamaño de la población. Produce fluctuaciones en las frecuencias alélicas y a largo plazo resulta la pérdida de variación, visualizada aquí como la reducción de la heterocigosidad por pérdida de alelos hasta la fijación de alguna variante, a grande, a chica, o si hay varios alelos, cualquier alelo de la población. Dejamos como problema el calcular esta ecuación, que me dice cuál es el tamaño efectivo cuando la proporción de sexos es distinta de 50 y 50. Si esta proporción es 50 y 50% de cada uno, el tamaño efectivo es el tamaño censal, el número de individuos total, la suma de machos y hembras. En cambio acá, cuando hay diferencias del tamaño, esto es una fórmula que deberían poder calcular con esta pista, pero les digo que es el doble de la media armónica de los tamaños de cada sexo. Y con esto terminamos esta presentación.